Hoy conocerás cómo realizamos los trasplantes de plasticeros a nuestras plataformas plásticas. Si quieres saber cómo las elaboramos, escríbenos en los comentarios y déjanos un me gusta. Así, en un próximo video compartiremos un tutorial para que fabriques tus propias plataformas en casa. Los materiales que emplearemos son nuestro platicero a trasplantar, una tijera de podar, una plataforma plástica, fibra gruesa para amarrar, un alambre en forma de enhebrador. Este nos servirá para atravesar la plataforma. Ya te mostraremos cómo. Si eres un apasionado como nosotros por los platiceros, te damos la bienvenida. Nosotros somos platiceros. Nuestra misión es enlazar a todo aquel que se apasione por la conservación de las diferentes especies de platiceros. Nos dedicamos al cuidado, reproducción y conservación de platiceros, y por eso encontrarás con nosotros capacitaciones y asesorías, Información de interés, recomendaciones específicas y mucho más. Obtendrás de primera mano la información que necesitas conocer para que tus platiceros crezcan saludablemente, tal cual nos enseñó nuestro abuelo Agustín. Perfecto. Empezamos. Con la tijera de podar abrimos un hueco del mismo tamaño de la base de la maceta donde se encuentra el platicero. Ahora, con mucho cuidado, sacamos la planta de su maceta. Este se sostiene del sustrato gracias al alcance de sus raíces. Algunas veces, no todo el sustrato se aferra. Esto es debido al desarrollo radicular de nuestra planta. Esparcimos el sustrato que se encuentra en la plataforma plástica para así permitir que las futuras frondas y raíces se adapten a él. Ten cuidado cuando manipules tu planta, pues las frondas podrían rasgarse, y debes saber que los platiceros toman mucho tiempo para que sus nuevas frondas crezcan y cubran las anteriores. Ahora continuamos con el amarre, para que la planta se aferre y no se caiga de su nuevo hogar. Para esto usaremos la fibra y el alambre. Hacemos un nudo con la fibra aferrada al alambre enhebrador, atravesando el sustrato desde una de las esquinas del platicero, y luego al otro lado trazaremos una diagonal frente a este, tal como lo estamos mostrando. La fibra sostendrá la planta, mientras que hagamos un buen nudo en la parte trasera del cuadro. Cuando el amarre haya atravesado las dos partes de la malla, la organizaremos cuidadosamente sobre la planta, para así no afectarla cuando hagamos el nudo. Puedes observar que la fibra queda por debajo de la fronda nueva de nuestro platicero. Ahora, vuelve a poner en el nuevo cuadro algunas partes de sustrato que durante este proceso se han esparcido. Repetimos el mismo proceso de amarre por la parte contraria, hasta que la fibra soporte al platicero en forma de X por ambas caras y se sostenga firme. En este momento observamos que las frondas de este platicero Superboom se encuentran mirando hacia el frente. Según la morfología de este platicero en especial, las frondas estériles crecerán hacia arriba. Sin embargo, si lo dejamos de esta forma, seguirán creciendo hacia adelante, ya que las frondas nuevas tomarán la forma de las frondas actuales. Entonces, emplea un poco de fibra que soporte las frondas actuales hacia arriba. ¿Recuerdas cuáles son las frondas fértiles y las frondas estériles de los platiceros? Aquí te dejamos un link para que en otro video conozcas la diferencia. Eso sí, ten cuidado de no rasgar las frondas. Luego de unos meses, nuestro platicero se adaptará a su nuevo hábitat. Para terminar, rellenamos con un poco más de sustrato, que permitirá que el platicero mantenga su humedad y así se desarrolle mejor. Gracias por ver este video. Si te gustó y quieres conocer más sobre los platiceros, comparte y dale like. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda, la naturaleza es sabia. Olvídate de usar los sarros. Siembra sobre los árboles y visita nuestro hogar. Tus platiceros te lo agradecerán. Yo soy Camilo Cáceres. Yo soy César Art. Nos vemos muy pronto.